Diputada presume fiesta en plena pandemia. Hicimos este evento alrededor de más de 200 influencers. El amigo de Peña Nieto sancionado durante 10 años. Encontraron una toma clandestina dentro de una ciudad universitaria. Y el agarrón entre el ejército contra amapoleros. ¡Ey! Bienvenidos a este Caporal del 26 de enero. ¡Comenzamos! Mientras que existe una preocupación sobre el estado de salud del presidente de la República y una evidente preocupación sobre las miles de personas que tienen COVID-19, pues hay políticos que parece no preocuparles la pandemia. Una de ellas fue la diputada Carmen Lilia Canturosas. Este fin de semana realizó una fiesta para influencers, para personas con presencia en las redes sociales y con varios seguidores, y para empresarios de Nuevo Laredo. Hubo alrededor, de acuerdo con registros de medios locales, hubo alrededor de 100 asistentes, aunque ella aseguró que la invitación fue para 200 personas. Y también hubo un grupo musical. Este evento, esta fiesta, fue compartida por la misma diputada en sus redes sociales. ¿Te podrías presentar ante los medios aquí con nosotros? Muy bien. Gracias, mi Javi. ¿Tienes qué belleza? Clarita, cuéntanos un poco de lo que haces. A ver, platícanos de ti, Pau. Ahora son mis redes sociales. También reconocer a toda la comunidad que tiene Carmen. Gracias por el reconocimiento. Y pues un saludo a todos los azules que están viendo esta transmisión. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la diputada Canturrosas. Y tenemos pocos por la pandemia, pero hicimos este evento alrededor de más de 200 influencers. Pocos por la pandemia, aunque estuvieron alrededor de 200 influencers. Imagínense si no hubiera existido pandemia, qué tan grande hubiera sido entonces la fiesta. Lilia Canturrosas es considerada como prácticamente ya la candidata de Morena a la presidencia de Nuevo Laredo. Vámonos ahora al estado de Hidalgo. Hay un acontecimiento que entre más le doy vueltas, en verdad no deja de sorprenderme. Me resulta increíble. Ayer fue dado a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, asignados para laborar evidentemente en esta entidad, encontraron unas mangueras conectadas usadas para robar combustible. Siguieron el rastro de estos ductos irregulares hasta llegar a un inmueble que se encuentra ubicado en los límites de Pachuca con Agustín Tlaxiaca, en el kilómetro 4.5 de la carretera que lleva a Tulancingo, a donde llegaron los elementos de la Sedena, guiados por la manguera, fue ni más ni menos que a las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura en el estado o del estado de Hidalgo, a una zona universitaria de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Evidentemente las autoridades, pues tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como personal de Pemex clausuraron, en este caso Seguridad Física de Pemex clausuró la toma clandestina y fue resguardada esta zona que se encuentra, como ya mencionaba, dentro de las instalaciones de la Universidad Pública Autónoma del estado de Hidalgo. Este martes, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer este comunicado, en donde informó que fue inhabilitado por 10 años Alfredo Castillo. Por lo tanto, no podrá tener ningún empleo dentro del gobierno federal a partir de hoy. El motivo, según dice la Secretaría, fue pues que hubo irregularidades en la evolución patrimonial, en lo que iba comprando Alfredo Castillo cuando era servidor público, cuando era funcionario. Faltó a la verdad en su declaración de situación patrimonial de los años 2014 al 2016, cuando tuvo varios cargos. Y entre estas irregularidades estuvo que omitió declarar ni más ni menos que 6 cuentas bancarias a su nombre, en los que había
tanto a su nombre como el de su esposa, en los que había más de 18.300.000 pesos. En este canal te he platicado de la labor de Alfredo Castillo en muchísimas ocasiones y vale mucho la pena brevemente recordar de quién estamos hablando. Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Alfredo Castillo en el 2010 fue designado Procurador General de Justicia. Luego de la renuncia de Alberto Vaz Vaz, de hecho a Alfredo Castillo se le atribuye la idea de que Paulette, la niña, fue encontrada muerta entre el colchón y la base de la cama. Recordarás esa historia. Posteriormente, cuando Enrique Peña Nieto se preparaba para tomar la presidencia de la República, Alfredo Castillo fue designado coordinador de justicia. Y ya con Enrique Peña Nieto como presidente de la República, entre los años 2012 y 2013, fue designado subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la entonces Procuraduría General de la República. Pero hubo más. En el año 2013, después de ser procurador sobre este tipo de temas, pasó a otra procuraduría, pero ahora el de la defensa del consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor fue designado titular de la Profeco y estuvo solamente unos meses. Salió de hecho en el año 2014. Más tarde, ante la ola de inseguridad en Michoacán y la aparición de autodefensas, Alfredo Castillo fue designado para la Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral, esto ya en el 2014. Alfredo Castillo aseguró que con su trabajo bajó el secuestro y la extorsión en la entidad, pero pues hubo una fotografía que dio mucho de qué hablar. Una reunión de Alfredo Castillo con el abuelo Juan José Farías, quien entonces era acusado de ser lugarteniente del cártel de los Valencia. Cuando tenía justo ese encargo, cuando se supone que iba a ir a pacificar, aparece esta fotografía. En respuesta, Alfredo Castillo dijo que ni lo conocía, que ni sabía quién era y que simplemente se le acercó como muchas personas se le acercaron. Tras esta polémica, Enrique Peña Nieto entonces lo movió a la Comisión Nacional del Deporte. Imagínate los cargos entre los que estuvo allí caminando, avanzando Alfredo Castillo. Nada que ver una cosa con la otra, y precisamente fue muy criticado por esto, debido a que pues se trataba de una persona que no tenía conocimiento del deporte, simplemente le gustaba mucho jugar tenis y estuvo en la CONADE entre los años 2015 y 2018. ¿Qué ocurrió? Estuvo lleno de escándalos su gestión, principalmente cuando llegaron los Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro, que a México no le fue bien, que competidores mexicanos no llevaron sus uniformes correctamente, tuvieron que pedir prestados y algunos les pusieron pegotes encima para, si se los prestaba alguien de otro país la ropa, pues entonces no se vea que traían la bandera de otro país. Y también la gota que derramó el vaso fue que aprovechó precisamente estos Juegos Olímpicos para hacer su luna de miel. Estaba recién casado, esto en el 2016. Él es Alfredo Castillo, sancionado por no haber declarado que tenía ahí unas cuentas bancarias con algunos millones de pesos. Muy cercano, como lo podemos notar, muy cercanísimo a Enrique Peña Nieto. Vamos al tema del ejército. Hoy la Secretaría de Gobernación ha tocado un tema bastante relevante, un tema que lleva varios años sin ser resuelto y que vaya que es algo muy polémico, que de hecho hace 2 días resultó en el enfrentamiento entre campesinos, entre sembradores de amapola con el ejército. Un video del cual te voy a mostrar más adelante. Pero habló hoy Olga Sánchez Cordero en la conferencia matutina sobre la importancia de que el gobierno tenga rectoría, tenga control sobre lo que está ocurriendo en este momento y urgió a que se regule la cannabis. Pues claro que nos preocupa porque efectivamente pues están en la ilegalidad estos plantíos y obviamente el ejército pues está tratando de erradicar y de quemar estas plantaciones. Yo tengo mucha fe en que se pueda llegar a regularizar
en algún momento, y de verdad lo digo abiertamente y sinceramente, primero la marihuana, el cannabis. Es muy alentador y estoy muy contenta de que se vaya a procesar ya esta ley sobre la regulación, no los planteos ilegales, pero la regulación de la cannabis, y después, en un futuro, no sé si próximo o a mediano plazo, pudiéramos también poner sobre la mesa la regulación de estas plantaciones. Estamos hablando de un problema verdaderamente complejo. Lugares, comunidades pobres que son empleados para la siembra de droga, ya sea empleados por la fuerza o empleados ya sea por las buenas o por las malas, pero finalmente que se dedican justo a la siembra de drogas. Y se unen dos problemas muy graves: uno, el narcotráfico, y dos, la pobreza. Problemas de años. El pasado domingo, 24 de enero, campesinos de 7 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, esto en el estado de Guerrero, confrontaron a elementos del ejército porque los acusan de que el ejército les destruyó 50 hectáreas de amapola. Según han contado, elementos del ejército llegaron a la zona ya desde hace varios días, alrededor de 150 soldados, a los alrededores de la comunidad Huerta Vieja. Y pues que los pobladores aseguran es que los dejaron pasar porque llegaron en un plan agresivo. Ojo, es lo que dicen los pobladores. Y que se dieron cuenta, ayer el lunes, decidieron pues acudir a sus sembradíos a ver qué es lo que estaban haciendo los soldados, y se dieron cuenta que los soldados ya les habían destruido los sembradíos de amapola en las comunidades de San Bartolo, Coronilla, Apetlaca, Laguna Seca, Huerta Vieja, El Aguacate, San Nicolás del Oro y San Miguelito. Fue entonces cuando los habitantes, los sembradores, pues confrontaron y se liaron a golpes y empujones con los militares. Los campesinos le han pedido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que les paguen por las pérdidas de la siembra de la amapola y que además también los incluyan en los programas sociales que tiene el gobierno federal. Estas son las demandas derivado de este corte de la amapola. ¿Qué fue lo que sucedió en esta zona? ¿Cómo estuvo la confrontación? Te comparto parte de lo que se vio. Bueno, ¿qué pedo, Pues no empujes. ¿Qué pasa? El mero machín. ¡Órale, culero! No empujes, viejo. Lo estás aventando, Lo estás aventando. Te estoy viendo, viejo, te estoy viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Le damos un machetazo. Suéltalo bien. Espérense. No. Otros en vez de que nos cuiden. Pues peor que la maña, hijo. Peor que la maña, porque la maña no nos trata así. Y ustedes, mira, se vienen por los cielos. El delito del tráfico de droga, el hecho de que no está permitido evidentemente sembrar la droga, el que esto ocurra en comunidades pobres, el hecho de que la delincuencia organizada los emplea para que siembren, sea por las buenas o por las malas, los enfrentamientos, lo que decían, nos tratan mejor la maña que los soldados, un problema verdaderamente complejo. La respuesta que ha dado la secretaria de Gobernación hoy es urge regular la droga. Así los mensajes de ida y de vuelta. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato en este canal, por ahí de las 10:30, 11 de la noche. Así que suscríbete y no olvides, como siempre, reventar el botón de like.